Hay algo que está pasando en los tribunales federales de Estados Unidos que muchos no están viendo con claridad. En los últimos meses, hemos sido testigos de un patrón que se repite una y otra vez. Jueces federales, algunos nombrados por republicanos, otros por demócratas, están confrontando directamente los argumentos del gobierno de Trump. No estamos hablando de desacuerdos menores o técnicos. Estamos hablando de reprimendas duras, de momentos donde un juez literalmente detiene a los abogados del gobierno en plena sala y les dice, esto no es aceptable, esto viola la Constitución. Y lo que hace esto particularmente importante es que no se trata de un juez aislado con una agenda política, es un patrón. Está ocurriendo en Boston, en California, en Nueva York, en tribunales de distrito y en cortes de apelaciones. Está pasando en casos de inmigración, en casos de libertad de expresión, en casos que tocan los derechos fundamentales que definen lo que significa vivir en una democracia. Miren, yo sé que muchos de ustedes han escuchado titulares sensacionalistas. Algunos dirán que los jueces están siendo activistas, otros dirán que están defendiendo la Constitución, pero déjenme explicarles qué está pasando realmente, porque esto va mucho más allá de la política partidista. Esto es sobre cómo funciona nuestro sistema de gobierno, sobre esos famosos checks and balances que todos aprendimos en la escuela, pero que tal vez nunca habíamos visto funcionar tan claramente. Desde que Trump regresó a la presidencia en enero de 2025, su administración ha tratado de implementar una serie de políticas que, francamente, son agresivas. Estamos hablando de deportaciones masivas, de restricciones migratorias que afectan a millones de personas, de órdenes ejecutivas que amplían dramáticamente los poderes del presidente en materia de seguridad nacional. Y miren, independientemente de si ustedes apoyan o no estas políticas, lo que ha sucedido es esto. Muchas de estas acciones han terminado frente a jueces federales, y ahí es donde las cosas se han puesto tensas, porque resulta que los jueces tienen una responsabilidad constitucional. No están ahí para aplaudir al presidente, no están ahí para facilitar las cosas, están ahí para asegurarse de que todo lo que haga el gobierno federal, sin importar quién esté en la Casa Blanca, cumpla con la Constitución y con las leyes de este país. Y cuando ven algo que no cuadra, que viola derechos fundamentales, que cruza líneas que no deberían cruzarse, tienen la obligación de decirlo. Y lo han estado diciendo con mucha fuerza. The Guardian, uno de los medios que ha seguido esto de cerca, publicó varios reportajes documentando cómo jueces en diferentes partes del país han usado términos extraordinariamente duros para describir las acciones del gobierno. Palabras como autoritario, violación del debido proceso, ataque a la primera enmienda. Esto no es lenguaje normal en las cortes. Los jueces generalmente son muy medidos, muy técnicos en su lenguaje. Pero cuando empiezan a usar este tipo de términos, es porque algo muy serio está pasando. Y aquí está lo interesante. Algunos de estos jueces fueron nombrados por presidentes republicanos. Esto no es una cuestión de demócratas contra republicanos. Esto es una cuestión de derecho constitucional, de límites al poder, de principios que trascienden la política del momento. Déjenme contarles sobre un caso específico que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. En Boston, un juez federal llamado William G. Young estaba revisando un caso relacionado con inmigración y libertad académica. Se trataba de profesores y estudiantes extranjeros que estaban participando en una demanda contra el gobierno. Y lo que sucedió fue que la administración Trump comenzó a tomar represalias contra estas personas. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de acciones concretas, amenazas de deportación, revocación de visas, investigaciones intimidatorias. El juez Young no se anduvo con rodeos. En plena audiencia, frente a los abogados del gobierno, dijo que lo que estaba viendo era una violación clara de la primera enmienda. Y fue más allá. Dijo que el comportamiento de la administración podría describirse, y estas fueron prácticamente sus palabras, como autoritario. Imagínense ese momento.
un juez federal, en su sala, diciéndole a los representantes del presidente de Estados Unidos que están actuando como un gobierno autoritario. Pero no se quedó ahí. El juez Young emitió una orden judicial específica para proteger a estos académicos. Les dio protección legal para que pudieran seguir participando en el sistema judicial sin miedo a represalias. Y cuando los abogados del gobierno trataron de argumentar que el presidente tenía autoridad amplia en materia de inmigración, el juez los frenó en seco. Les dijo que la autoridad migratoria no le da al presidente el derecho de pisotear la primera enmienda, que protege el derecho de la gente a demandar al gobierno, a hablar, a disentir. Este caso es importante porque muestra algo fundamental. En Estados Unidos, no importa qué tan poderoso seas, incluso si eres el presidente, no puedes usar tu poder para castigar a la gente por ejercer sus derechos constitucionales. Y cuando un juez ve que eso está pasando, tiene el deber de intervenir. Ahora, quiero que entiendan cómo se ven estos momentos en la práctica, porque no es como en las películas. En una audiencia judicial normal, hay cierto decoro, cierta formalidad. Los abogados presentan sus argumentos, el juez hace preguntas, las cosas fluyen de manera relativamente ordenada. Pero en varios de estos casos recientes, esa dinámica se ha roto completamente. Hay audiencias donde puedes ver la frustración del juez, donde interrumpen a los abogados del gobierno y les dicen, espere un momento, ¿me está diciendo usted que el presidente puede hacer esto sin ninguna supervisión? ¿Me está diciendo que no hay límites? Y cuando los abogados tratan de dar respuestas evasivas o de repetir puntos de discusión políticos en lugar de argumentos legales sólidos, los jueces los paran. Les exigen citas legales específicas, precedentes, fundamentos constitucionales reales. En un caso en California, una jueza federal le preguntó al abogado del gobierno, ¿dónde está su evidencia de que esta orden ejecutiva es necesaria? ¿Qué datos tiene? Y cuando el abogado empezó con generalidades sobre seguridad nacional, la jueza lo interrumpió. No, no. Necesito hechos concretos. Necesito evidencia real. No puede venir a mi sala con afirmaciones vagas y esperar que yo suspenda derechos constitucionales basándome en eso. Estos momentos son cruciales porque revelan algo que a veces olvidamos. En una corte, no gana quien grita más fuerte o quien tiene más poder político. Gana quien tiene la ley de su lado. Y cuando los abogados del gobierno no pueden defender sus posiciones con argumentos legales sólidos, los jueces no tienen piedad. Y miren, esto no solo ha pasado en casos de inmigración, ha pasado en casos relacionados con libertad de prensa, con el derecho a protestar, con límites al poder ejecutivo en general. En cada uno de estos contextos, hemos visto jueces que están dispuestos a plantar bandera y decir, hasta aquí, no más allá. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, pero espera, ¿no ha ganado Trump varios casos en la Corte Suprema? Y la respuesta es sí. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, ha fallado a favor de la administración en algunos casos importantes, especialmente en temas de inmigración y seguridad nacional. Han permitido que ciertas políticas sigan adelante mientras se resuelven las apelaciones. Pero aquí está lo que necesitan entender. Eso no contradice lo que estoy diciendo. El hecho de que la Corte Suprema permita temporalmente una política mientras se litiga no significa que esa política sea constitucional. No significa que los argumentos del gobierno sean sólidos, y definitivamente no significa que los jueces de instancias inferiores estén equivocados al cuestionarlos. El sistema judicial funciona en niveles. Los jueces de distrito son el primer punto de contacto. Ellos escuchan los casos, ven la evidencia, analizan los argumentos. Luego están las cortes de apelaciones, que revisan esas decisiones. Y finalmente está la Corte Suprema, que toma los casos más importantes. En cada nivel, los jueces tienen la responsabilidad de aplicar la ley como ellos la entienden. Y lo que estamos viendo es que en esos primeros niveles, muchos jueces están diciendo,
Esto no pasa el examen constitucional. Esto viola derechos fundamentales. Algunos de esos casos eventualmente llegarán a la Corte Suprema y tal vez la Corte decida diferente. Pero mientras tanto, estos jueces de distrito y de apelaciones están cumpliendo con su deber, que es servir como un freno al poder ejecutivo. Déjenme ser claro, esto es exactamente como se supone que funcione el sistema. Los padres fundadores diseñaron nuestro gobierno específicamente para que ninguna rama tuviera demasiado poder. Le dieron al Congreso el poder de hacer leyes, al presidente el poder de ejecutarlas y a las Cortes el poder de decir si esas leyes y esas acciones ejecutivas son constitucionales. Y cuando un juez le dice a un presidente, no, esto va demasiado lejos, eso no es activismo judicial, eso es la Constitución funcionando exactamente como fue diseñada. Uno de los temas donde hemos visto los enfrentamientos más intensos es en materia de deportaciones y detenciones de inmigrantes. La administración Trump ha implementado lo que ellos llaman la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Están deteniendo a personas en sus casas, en sus trabajos, en las cortes. Están separando familias. Y están haciendo todo esto alegando que tienen autoridad ilimitada en materia de inmigración. Pero los jueces no están de acuerdo. En múltiples casos han señalado que, sí, el gobierno federal tiene amplia autoridad sobre inmigración, pero esa autoridad no es absoluta. No puede usarse para violar el debido proceso, no puede usarse para ignorar órdenes judiciales existentes, no puede usarse para castigar a la gente por ejercer sus derechos constitucionales. En un caso particularmente revelador, el gobierno argumentó que podía deportar a alguien sin ningún tipo de audiencia, sin ninguna oportunidad de presentar su caso ante un juez. El juez que escuchó ese argumento quedó visiblemente sorprendido. Le preguntó al abogado del gobierno, ¿me está diciendo que, según su interpretación, el gobierno puede simplemente sacar a alguien del país sin ningún proceso, incluso si esa persona ha vivido aquí por décadas, incluso si tiene hijos ciudadanos estadounidenses? Y cuando el abogado trató de decir que sí, que eso es exactamente lo que están argumentando, el juez rechazó el argumento de plano. Dijo que esa interpretación era incompatible con siglos de jurisprudencia sobre el debido proceso. Citó casos que se remontan a la época de la fundación del país. Explicó que el debido proceso no es solo para ciudadanos, que ciertas protecciones constitucionales aplican a todas las personas en territorio estadounidense. Este es el tipo de educación cívica que está pasando en estas salas. Los jueces no solo están fallando en contra del gobierno, están explicando, a veces con gran detalle, por qué la Constitución no permite lo que el gobierno está tratando de hacer. Otro tema que ha generado conflictos serios es la primera enmienda, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a protestar. En varios casos, el gobierno de Trump ha tomado acciones que, según jueces federales, representan ataques directos a estas libertades fundamentales. Volvamos al caso del juez Young en Boston. Parte de lo que lo enfureció tanto fue que el gobierno estaba claramente tratando de intimidar a personas que habían presentado una demanda. Estas eran personas que estaban usando el sistema legal para desafiar políticas del gobierno, y en respuesta, el gobierno empezó a amenazarlos con deportación. El juez fue muy claro. Esto es exactamente el tipo de comportamiento que la primera enmienda fue diseñada para prevenir. No puedes castigar a la gente por demandar al gobierno. No puedes usar tus poderes ejecutivos para silenciar a tus críticos. Y si lo intentas, las cortes van a intervenir. Pero no es solo ese caso. Hemos visto situaciones donde el gobierno ha tratado de revocar credenciales de prensa a periodistas que hacen preguntas difíciles, donde han amenazado con investigar a universidades que permiten protestas contra políticas de la administración, donde han tratado de etiquetar a organizaciones de derechos civiles como grupos extremistas simplemente porque cuestionan acciones del gobierno.
Y en cada uno de estos casos, cuando llegan a las cortes, los jueces están diciendo, no, esto no es aceptable. La primera enmienda existe precisamente para proteger el discurso que incomoda al gobierno, que desafía al poder, que cuestiona la autoridad. Hay un caso pendiente donde una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes está siendo investigada por el Departamento de Justicia. El gobierno alega que están obstruyendo operaciones de inmigración, pero la evidencia muestra que todo lo que han hecho es proporcionar información legal a inmigrantes sobre sus derechos. Han ayudado a la gente a obtener abogados, han documentado abusos. El juez en ese caso le preguntó al gobierno, ¿está usted criminalizando la asistencia legal? ¿Me está diciendo que es un crimen ayudar a alguien a conocer sus derechos? Y cuando el abogado del gobierno trató de dar una respuesta técnica, el juez lo interrumpió. Es una pregunta simple, ¿sí o no? Estos momentos importan porque ponen en evidencia lo que realmente está en juego. No estamos hablando de detalles técnicos de política migratoria. Estamos hablando de si el gobierno puede castigar a la gente por ayudar a otros, por hablar, por organizarse, por disentir. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la realidad es compleja. Trump y su equipo legal van a seguir peleando estos casos. Van a apelar las decisiones que pierdan. Algunos casos eventualmente llegarán a la Corte Suprema, y es posible que la Corte revierta algunas de estas decisiones de jueces de instancia. Pero aquí está lo importante. El proceso importa. El hecho de que jueces federales estén dispuestos a plantarse, a cuestionar, a frenar al gobierno cuando ven violaciones constitucionales, eso es una señal de que nuestro sistema democrático todavía funciona. No perfectamente, no sin problemas, pero funciona. Y para aquellos de ustedes que están preocupados por el futuro de la democracia en este país, déjenme decirles algo. Presten atención a estos jueces, porque ellos son la última línea de defensa contra los abusos de poder. No son elegidos, lo cual significa que no tienen que preocuparse por ganar votos o complacer a ninguna base política. Su trabajo es aplicar la Constitución, punto. Y lo que estamos viendo es que muchos de ellos se están tomando ese trabajo muy en serio. Están estudiando los casos a fondo, están haciendo preguntas difíciles, están exigiendo que el gobierno presente argumentos legales reales, no solo retórica política. Esto no significa que todo vaya a salir como algunos quisieran. Habrá políticas de Trump que sobrevivan el escrutinio judicial. Habrá casos que el gobierno gane. Pero lo que sí significa es que nada va a pasar sin ser cuestionado, sin ser examinado, sin pasar por el filtro de la Constitución. Al final, lo que está pasando en estos tribunales no es solo importante para abogados o para activistas. Es importante para todos nosotros, porque lo que está en juego es la naturaleza misma de nuestro gobierno. ¿Vivimos en un país donde el presidente puede hacer lo que quiera sin límites? ¿O vivimos en un país de leyes, donde incluso el líder más poderoso tiene que responder ante la Constitución? Los jueces que están frenando a Trump en estas audiencias están respondiendo esa pregunta. Están diciendo, no, el presidente no puede hacer lo que quiera. No, el poder ejecutivo no es ilimitado. Sí, hay consecuencias cuando se violan derechos constitucionales. Y miren, sé que algunos de ustedes apoyan a Trump, que votaron por él, que creen en sus políticas, y está bien, pueden creer en la construcción del muro, en deportaciones más estrictas, en lo que sea, pero todos deberíamos estar de acuerdo en una cosa. Nadie debería estar por encima de la ley. Ni Trump, ni ningún presidente. Ni ahora, ni nunca. Eso es lo que hace grande a este país. No es la fuerza de nuestro ejército, ni el tamaño de nuestra economía. Es el hecho de que tenemos un sistema de leyes que aplica para todos, desde el ciudadano más humilde hasta el presidente en la Casa Blanca. Y cuando vean titulares sobre jueces confrontando a Trump, cuando lean sobre estas audiencias tensas, entiendan que no es drama, es democracia, es la Constitución funcionando,
Es el sistema de frenos y contrapesos, haciendo exactamente lo que los padres fundadores diseñaron que hiciera. Así que presten atención a estos casos. Lean más allá de los titulares. Entiendan lo que realmente está en juego. Porque lo que pase en estos tribunales en los próximos meses y años va a definir el tipo de país que seremos durante mucho tiempo. Y al final del día, eso nos concierne a todos, sin importar nuestras opiniones políticas, sin importar a quién votamos, todos tenemos un interés en que la Constitución se respete, en que haya límites al poder, en que las cortes puedan hacer su trabajo sin interferencia política. Eso es lo que está en juego. Y eso es por qué estos momentos en las salas de audiencia importan tanto. No son solo procedimientos legales técnicos, son la defensa activa de los principios que nos definen como nación, y todos deberíamos estar agradecidos de que haya jueces dispuestos a hacer ese trabajo, sin importar las presiones políticas o las críticas que reciban. Porque al final, la verdadera prueba de una democracia no es lo que pasa cuando las cosas van bien, es lo que pasa cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay presión, cuando el poder está siendo probado. Y por ahora, en estos tribunales federales a lo largo del país, estamos viendo que hay gente dispuesta a defender la ley. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos valorar.